Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos el privilegio merecido de exponer tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, Dios. Te damos gracias por ella porque ella transforma nuestro ser, Señor. Ella nos ilumina, ella nos cambia, Señor. Nosotros vamos con una idea, con un concepto, y cuando vamos a ella, Señor, ella nos confronta. Pero no solo nos confronta, sino también que nos alienta y nos lleva de la mano, Señor. Padre, yo te pido hoy, Señor, que como solo tú puedes hacer, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo que habita en los creyentes, Señor, que tú traigas arrepentimiento, convicción de pecado en nuestras vidas hoy, Señor, pero sobre todo que traigas aliento, Señor, de que esta lucha no está perdida porque te tenemos a ti, Señor. Que nos dé fuerza para seguir, que nos des ánimo, Señor, que tu Espíritu Santo de manera real ministra nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y salgamos hoy de aquí y donde quiera que estén los que estén escuchando, llenos de aliento, Señor, y de deseo de seguir en esta carrera cristiana, donde la victoria es segura, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos ahí en Gálatas capítulo 5. Vamos a estar compartiendo desde los versos 16 al 21. Estamos en una época de virus. Sale un virus, comienza otro, ya casi que están buscando otro nuevo. El virus es una infección. Pero igual que el virus, existen otras infecciones. Están los hongos, las bacterias, los parásitos y también tenemos los virus. Por causa del pecado, el hombre está susceptible a enfermarse con cualquiera de estas infecciones. Con mucha facilidad podemos adquirir una bacteria de una persona a otra, un parásito, un hongo o un virus. Pero por la gracia de Dios, yo diría por la gracia común de Dios, porque Dios se lo ha dado a todas las personas, el Señor nos ha dado algo que se llaman los anticuerpos. Y el Señor nos regaló esos anticuerpos a nosotros y a los animales también para poder combatir esas infecciones. Cuando esa infección llega a nuestro organismo, en ese momento se activan nuestros anticuerpos para defendernos. ¿Qué hacen nuestros anticuerpos? Pues ellos reconocen que hay una infección. Ellos la señalan, la marcan. Bueno, aquí hay una infección. Y se empiezan a generar más anticuerpos que van allí a luchar contra esa infección para poderla detener y destruirla. La intención de los anticuerpos es destruir la infección. Pero maravillosamente, porque hay un diseño divino creado por Dios, los médicos, los científicos dicen la naturaleza, pero nosotros podemos decir con toda certeza Dios, y en el diseño divino de Dios también le dio una memoria a esos anticuerpos. ¿Y qué significa esto de la memoria? Que ellos combaten contra esa infección y después de combatir por muchos años, ellos pueden recordar la infección. En algunos casos, por toda la vida pueden hacerlo. Y en alguna ocasión, cuando esa infección quiere regresar, los anticuerpos dicen, hey, aquí está la infección que una vez combatimos, vamos a detenerla. Y la reconocen mucho más rápido y la pueden combatir mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa con esto? En el caso, perdónenme la clase esta de medicina, y ustedes dirán, ¿de qué va esto? Después lo van. Voy a tratar de que se pueda entender. Las ilustraciones no son perfectas, pero estaba buscando una manera de ilustrarle lo que vamos a hablar luego. En el caso de las bacterias, los parásitos, los hongos, empieza esa lucha del anticuerpo con la infección, lo que se conoce como antígeno, y en algún momento, vamos a decir, si la infección le empieza a ganar a los anticuerpos, nos pueden poner antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos, y nos ayudan y le ganamos. Pero no pasa así con los virus. En el caso de los virus, estamos solos en esa pelea. No tenemos nada que nos ayude a matar el virus. Entonces, tenemos una lucha encarnizada entre el anticuerpo y el virus. Nuestro organismo solo tiene que responder a esa infección y es una lucha a muerte. O gana la infección o ganan los anticuerpos. En algún momento trataré de explicarles de qué viene esto. Le hemos puesto por título a esta predicación, Conducidos por el Espíritu.
El título en esta tarde es Conducidos por el Espíritu. Y mi propuesta para ustedes es que nosotros, como creyentes, vivamos conducidos por el Espíritu, reconociendo la ineficacia de las regulaciones contra las tendencias naturales. ¿Qué les quiero decir con esto? Se lo voy a decir en español. Que nosotros vivamos en esta vida guiados, llevados de la mano por el Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo nos va llevando de la mano, nosotros podamos reconocer que la ley, la regulación es ineficaz en contra de nuestro pecado, de nuestras tendencias naturales. En otras palabras, un poco más sencillo, que la ley, las regulaciones no pueden hacer nada contra nuestro pecado. Ellas no tienen el poder para destruirla, para detenerla. Para que eso suceda, debemos vivir de la mano, de la guianza, llevado por el Espíritu Santo, porque eres el único capacitado para luchar contra esas tendencias naturales. Y algunos se estarán preguntando de manera correcta, ¿y por qué yo tengo que andar ahí llevado de la mano con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo me esté llevando y me esté guiando. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y vamos a compartir 3 razones por las cuales debemos ir de la mano del Espíritu Santo. La primera razón es, punto número 1, tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Vamos al versículo 16, a la palabra del Señor. En este texto tenemos una promesa que Dios ha hecho. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple, porque su honor es lo que está en juego. Nosotros hacemos una promesa y cuando nosotros hacemos una promesa, nuestro honor y dignidad están en juego. Pero el honor y la dignidad de Dios no es igual que la nuestra. Y lo que Dios promete, una vez más, Dios lo cumple. Versículo 16, vamos a tratar de ver por qué aquí tenemos una promesa. Una promesa que nos va a recordar constantemente que debemos andar por la vida conducidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pablo lo expresa de esta manera. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Perdón. Digo pues, el mismo Pablo es el que está hablando aquí. Cuando Pablo dice, digo pues, él mismo quiere expresar algo diferente de lo que ha dicho antes. Vamos al versículo 15, porque estamos predicando en este texto, pero todo se relaciona. Desde el capítulo 5, versículo 2, donde empezó el pastor Mario, ya como dijo el pastor Fidia la semana pasada, el apóstol Pablo pasa a la parte práctica de la carta. Y él quiere ahora no solo darnos toda la información que nos dio, sino aterrizar ese conocimiento para que nosotros sepamos qué debemos hacer. Y en el versículo 15 él dice, lo compartió el pastor Fidia, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahora Pablo dice, digo pues, él va a afirmar algo contrario. ¿Y qué es lo que quiere decir? Desde el versículo 2 hasta el versículo 6, nosotros vemos aquí en el capítulo 5 cómo Pablo recuerda la ineficacia de la circuncisión para la justificación, dejando claro que ésta se logra solo a través de Cristo. Versículos 2 al 6, si quieren lo pueden ir leyendo muy rápido. Pablo dice, la circuncisión de nada aprovecha para la justificación. O sea, nosotros por circuncidarnos o guardar cualquier otro tipo de ley, no vamos a ser justificados. La justificación solo se logra a través de ¿quién? A través de Cristo, pasando por Cristo. Del versículo 7 al 12 advierte de los falsos maestros, cómo uno solo, poquitos falsos maestros pueden entrar a la iglesia y dañarla con sus falsas enseñanzas completamente. Y del versículo 13 al 14, el pastor Fidia nos recordó cómo se cumple la ley en el Nuevo Testamento. Y la ley se cumple en el Nuevo Testamento a través del amor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Recuerda Pablo aquí del versículo 13 al 14, como a ti mismo. Y a través del amor, ahora tú no le vas a robar a tu prójimo, tú no lo vas a matar, tú no lo vas a hacer nada. El Señor Jesucristo también nos lo recuerda, al igual que el apóstol Pablo. ¿Cómo se cumplen la ley y los mandamientos en el Nuevo Testamento? A través del amor, del principio del amor. Pero Pablo llega al versículo 15 y en el versículo 15 dice, empieza a hablar de una actitud que estaban manteniendo unos creyentes con otros y
una actitud nada agradable. Ahora en el versículo 16 quiere decir algo opuesto. Estos creyentes estaban entre ellos dañándose, estaban haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y Pablo quiere detener esa actitud. Y para hacerlo les hace un recordatorio que ellos habían olvidado. Versículo 15, se estaban dañando los creyentes. Versículo 16, Pablo llega y dice, digo, pues, les voy a decir algo diferente a lo que ustedes están haciendo, diferente al comportamiento que ustedes están manteniendo. Utiliza una palabra interesante, andar. En el griego es peripateo. ¿Y qué significa esa palabra andar? Esa palabra andar significa caminar. Caminen, pero no solo en el sentido de que usted salga de aquí caminando y tiene que ver con eso, sino en el sentido de vivir. Vivan de manera tal, andad, caminen de manera tal, compórtense de esta manera, es lo que el apóstol les va a decir. Ahora, ¿cómo quiere Pablo que ellos anden? ¿Cómo quiere Pablo que ellos caminen? ¿Cómo quiere Pablo que ellos se conduzcan por la vida? Lo vamos a ver. ¿Andar cómo? En el Espíritu. O sea, ellos deben andar en el Espíritu, no dañándose y no haciéndose daño unos a otros. Él quiere que anden por el Espíritu. Cuando habla aquí del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Aquí el Espíritu no es una fuerza, no es una corriente, no es algo místico. El Espíritu aquí es la misma persona de Dios en la persona del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo, anden, caminen, guiados, llevados por el Espíritu Santo. Vivan de una manera tal donde el Espíritu afecte sus vidas, su temperamento, la disposición de sus mentes. Es decir, donde mientras vayan viviendo, Él corrige, eleva, ennoblece su andar, llenando sus mentes de paz y de gozo. Cuando nosotros vamos aquí en la Reina Valera nos da una impresión diferente. Vamos a leerlo. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros leemos eso, da la impresión de que Pablo nos está diciendo, miren, caminen en el Espíritu o por el Espíritu, como dice la Biblia de las Américas, lo vamos a ver ahora, me gusta un poquito más. Caminen guiados por el Espíritu, pero viene después, y no satisfagáis. Y da la impresión de que, bueno, andemos en el Espíritu y nosotros mismos no vamos a satisfacer los deseos de la carne, como que nosotros aportamos algo. Y en el original, ese no es el sentido del texto. En el original es una promesa y vamos a ver por qué. Esa palabra satisfagáis se puede traducir como ejecutar, completar y cumplir. Quedémonos con esta, cumplir. O sea, lo que Pablo les está recordando aquí es que cuando un creyente es guiado por el Espíritu, no va a cumplir los deseos de la carne. ¿Ven el cambio? O sea, si el Espíritu Santo es quien lleva tu vida, no es que tú no vas a satisfacer los deseos de la carne, es que como el Espíritu Santo lleva tu vida, tú no vas a cumplir, no vas a completar, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Pero no porque lo haces tú, es porque el Espíritu te lleva a ti. Imagínese que usted va con un niño y hay un charco grande y usted lo coge por la mano y le cruza el charco. Y el niño dice, lo crucé. No lo cruzaste tú, tu papá te cogió por la mano y te levantó para que cruzaras el charco. Dice la Biblia de las Américas, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Se entiende mejor? Hay una promesa. La promesa es que si andamos en el Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a llevar de manera tal que nosotros no vamos a cumplir de manera completa los deseos de la carne. El anhelo y el deseo mío hoy, mis hermanos, no es destruir a ninguno que esté escuchando este mensaje, sino alentarlo y animarlo. El propósito más grande y mi oración toda esta semana es la de aliento. Que Dios llene sus corazones a todos los que estamos, porque todos vamos a estar en esta lucha, luchando con el pecado, que Dios hoy nos aliente para seguir luchando. Esta es la promesa de los creyentes que son conducidos en su diario caminar, vivir por el Espíritu. No van a cumplir, completar, ejecutar el anhelo, el deseo de la carne. Y algunos se preguntarán, ¿qué es la carne? Me gusta hacer estos análisis porque sé que hay niños, hay jóvenes y hay personas que también están por primera vez. La carne, la palabra en griego se refiere a nuestro cuerpo, pero en este sentido es mucho más profundo. Es todo lo que es contrario al Espíritu. Es esa tendencia natural de nosotros de hacer todo lo que no le agrada a Dios. La carne es todo lo contrario al Espíritu.
Aquí Pablo está utilizando la carne no como el cuerpo, sino a esos deseos que nosotros tenemos de hacer lo que a Dios no le agrada, que son producidos por el pecado que vive en nosotros. John Piper lo define así. Me gustó esta definición. La carne es el ego que siente un vacío y usa los recursos que están en su propio poder para llenarlo. La carne es el yo que trata de satisfacerme con cualquier cosa, menos con la misericordia de Dios. Vamos a tratar de ilustrar un poco. Gracias a Dios, algunos son jóvenes, tal vez algunos han participado de un retiro espiritual. En mi país de origen, cuando íbamos a un retiro, los jóvenes, a la entrada del retiro nos quitaban los celulares, el MP3, el MP4. En aquel tiempo no había tablet, no había todo lo que hay. Pero cualquier equipo electrónico que nos fuera a distraer en ese retiro espiritual era quitado. Entrábamos al retiro y al principio nos sentíamos mal. Estábamos locos por ver el celular, por escuchar, pero es para escuchar canciones cristianas. Queríamos poner el MP3 para escuchar las canciones. Por la gracia de Dios, estos hermanos que ya tenían más experiencia sabían que ese era el bien para nosotros, pero nosotros no lo sabíamos. Y al principio nos sentíamos mal y empezábamos a luchar con eso. Luego de empezar a pasar los días y transcurrir la semana, de tener nuestro tiempo devocional, de escuchar las predicaciones, de cantar las alabanzas, de compartir con otros hermanos, ya el segundo día a la noche, ya nosotros no nos acordamos ni que era un celular, ni dónde estaba la memoria. Estábamos bien espiritualmente, estábamos regozando. Y a eso más o menos me refiero. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, llega un momento que ya no nos acordamos del otro. No es que nosotros no satisfacemos, es que el trabajo del Espíritu hace que nosotros no nos acordemos de lo demás. Matthew Henry dice, si fuéramos cuidadosos para actuar bajo la dirección y el poder del Espíritu bendito, aunque no fuésemos liberados de los estímulos y de la oposición de la naturaleza corrupta que queda en nosotros, esta no tendría dominio sobre nosotros. Aunque el pecado esté todavía ahí, si nosotros estamos siendo llevados por el Espíritu, el pecado no tiene lugar. No va a ser su efecto completo. No va a ser el daño con el deseo que Él quiere causar en nuestras vidas espirituales, porque somos llevados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, a través de la influencia del Espíritu de Dios, los cristianos tienen la misma disposición y el mismo estado de ánimo que Cristo. Como mismo Cristo luchó con el pecado, con el Espíritu Santo, nosotros estamos capacitados para luchar con el pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera práctica con este punto? Usemos los medios de gracia que se nos han regalado para exponernos cada día más a la influencia del Espíritu Santo y así poder ser conducidos por Él en nuestro caminar. ¿Qué puedo hacer yo? Exponte más y más al poder del Espíritu Santo. Acércate más y más a Dios, recordando que la obra no la haces tú, la está haciendo el Señor. Y para esto, ¿qué vas a hacer? Usa los medios de gracia que Él nos ha regalado. Voy a mencionar 3. Usted dirá, bueno, ¿cuáles son los medios de gracia, pastor? Vamos a mencionar 3. El primero sería tu tiempo devocional. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? No como decía el pastor Mario, que solo sea para marcar tarjetas, no. ¿Cómo está ese tiempo donde tú te quieres deleitar, donde tú te quieres gozar en Dios, donde tú estás loco que amanezca, en el caso tal vez de algunos hombres y algunas mujeres, para reunirte con tu Señor? Tal vez en el caso de otras mujeres que están ahora criando niños pequeños, sea el mediodía o la noche, pero tú anhelas que llegue ese deseo donde tú vas a abrir la palabra del Señor y le vas a decir, Señor, habla, que tu siervo escucha para transformar tu vida. No donde solo vas ahí, tengo que tener mi devocional hoy porque Margarita lo tiene conmigo y si no lo tengo hoy, Margarita se me va adelante. ¡Qué terrible! No me refiero a eso. Me refiero a mi tiempo devocional donde yo anhelo al Señor para seguir siendo llevado por Él en el Espíritu. Y gracias a Dios llegó disciplinas espirituales en el momento preciso y llegó la carta de Santiago. Y ahí tú lees la Biblia y meditas lo que dice la palabra. Señor, ¿qué tú me quieres decir? No solo una lectura, a mí me pasa mucho, no sé si le ha pasado, que terminas de leer y tú dices, ¿qué leí? No te acuerdas de nada porque no meditamos, sino donde tú vas leyendo y meditando, terminas de leer y vuelves a meditar de acuerdo al método de cada uno y meditamos en la palabra de Dios y después oramos esas verdades que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Lo primero, tiempo devocional. Lo segundo, el congregarnos. Como dice Hebreo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por
costumbre. Qué medio de gracia más precioso el Señor nos ha regalado, dándonos la bendición de reunirnos como creyentes. Cuando veo, y no paro de decirlo, los lugares donde los están obligando a no congregarse, donde hacen de todo, persiguen a los cristianos para matarlos, o en otras ocasiones para multarlos con grandes cantidades de dinero, y ellos persisten y luchan por congregarse. Que eso sea una advertencia para nosotros, queridos hermanos. Cuando nos congregamos, alabamos juntos a Dios como congregación. Escuchamos la predicación aquí en la iglesia, que nunca va a ser igual que escucharlas en las redes sociales. Y no solo eso, después salimos y con precaución nos animamos los unos a los otros, conversamos, recibimos el consejo de algún hermano que nos ama, le compartimos nuestra lucha, le compartimos nuestra carga. Hermanos, tiempo devocional para que el Espíritu nos siga llevando. No dejemos de congregarnos para que el Espíritu nos siga llevando. Y por último, y creo que aquí podemos fallar mucho, no digo todo, pero mucho, y es rendición de cuentas. Busca un amado hermano, una amada hermana. Yo sé que no es fácil, porque a veces uno abre su corazón y las personas lo utilizan para dañarte, como para decir, mira, tú fallas aquí, aquí, aquí. Yo me acuerdo que tú me contaste un día que tú hiciste esto con tu esposa. No, seamos selectos, pero que esa selección no llegue cuando Cristo venga. Busquemos una persona a la cual podamos abrirle el corazón, de verdad se lo digo. Ore por eso. Padre, a quien yo, de mis hermanos, de los que me conocen, de los que saben, le puedo abrir mi corazón. Primero que todo le digo, si usted no es amigo de su esposa, busque la forma de ser amigo de su esposa o de su esposo, porque es la persona que más le conoce y es la que más le vas a tener que rendir cuenta. Esa es la primera persona que le vamos a rendir cuenta. Pero luego de nuestra esposa, tenemos hombres y mujeres en la iglesia llenos de amor por el Señor, imperfectos pecadores, pero a los cuales le podemos abrir el corazón y podemos ir en busca de consejos, como estamos aprendiendo unos con otros. Esto es algo que yo estoy aprendiendo. Mi mejor amiga siempre ha sido mi esposa y yo siempre le he contado mis cosas a ella. A uno o dos pastores que eran amigos míos en Cuba, pero ya no los veo. ¿Y a quién se lo cuento? Y todos estamos aprendiendo en este uno con otro que nos cuesta, porque expone nuestras deficiencias, expone que no somos perfectos, expone que somos pecadores, pero es necesario si queremos seguir siendo guiados, porque entonces esa persona va a orar por ti, esa persona te va a aconsejar y tú también puedes ser de bendición para su vida. Entonces, lo primero por la cual debemos vivir conducidos por el Espíritu Santo es porque tenemos ¿qué? Una promesa. Nuestro segundo punto de por qué debemos vivir conducidos por el Espíritu, reconociendo que la ley y las regulaciones es ineficaz en contra de nuestra carne, en contra de nuestro pecado, en contra de nuestras tendencias naturales. Y el segundo motivo, y nuestro segundo punto, es que el Espíritu y la carne son enemigos mutuos. Escuche bien, el Espíritu y la carne son enemigos. Y uso aquí enemigo en el sentido de contrarios opuestos. El espíritu y la carne están opuestos, son contrarios y hay un problema. Y como está ese problema, esa lucha infernal, como vimos ahorita con los virus y los antígenos, los virus y las infecciones, como hay una lucha a muerte, aquí también hay una lucha entre el espíritu y la carne a muerte, porque los dos son contrarios y los dos quieren ganar la lucha. Podemos decir como en una pelea de boxeo. Yo sé que ustedes son espirituales y no ven eso, pero yo lo veía antes, yo tampoco lo veo ahora. Y en las peleas de boxeo está la esquina roja y la esquina azul. Vamos a decir que la esquina roja es la carne y la esquina azul es el espíritu. Y cuando el árbitro diga así, ellos dos van a ir a darse puño hasta que uno de los dos caiga y sea destruido. Ahora Pablo va a explicar cómo funciona esta lucha, esta batalla, y utiliza la palabra porque. Él dice porque para seguir explicándose, expresándose. Y dice porque el deseo es el anhelo. El deseo es aquello que más ellos quieren, aquello que ellos persiguen con todo su ser. El anhelo, dice Pablo aquí en el texto, de la carne es contrario, es opuesto al anhelo de ¿quién? De el espíritu. Y continúa. Y el del espíritu es contrario, es opuesto al de la carne. Terrible, ¿no? No está fácil esto. ¿Qué situación? O sea, cuando la carne anhela algo, el espíritu se opone. Y cuando el espíritu anhela algo, la carne se opone. Los dos luchan. Es como un matrimonio mal llevado. En el matrimonio mal llevado, y tal vez todos tengamos un poquito de matrimonio mal llevado, que Dios nos ayude. La mujer dice verde y el esposo dice rojo. Y el esposo dice amarillo y la mujer dice no, azul.
¿Se han encontrado eso? Algo así pasa, dicen unos hermanos por allá que ellos no saben lo que es. Pero bueno, así pasa en esta lucha con la carne y con el espíritu. En esta lucha, cuando el espíritu desea algo, la carne desea lo contrario. Y cuando la carne desea eso que ella desea, el espíritu no quiere. Y se van ahí de alguna manera a oponer. Y ahora viene un y, que significa que él continúa, una partícula continuativa. Y ven ahí el y dice, digo pues andar en el espíritu y ahora viene un no, una negación absoluta. Y no, absolutamente, no satisfagáis de nuevo. Perdón. Dice, y, me fui para el versículo 16, perdónenme. Y estos se oponen entre sí. Y que ahora Pablo vamos un poquito más allá. Y es como si Pablo le dijera, pero Gálatas, esto no se acaba aquí. No solo ellos desean cosas diferentes, sino que también van a hacer todo lo posible porque su contrario no haga lo que anhele. Y utiliza la palabra oponen. Y estos se oponen, son opuestos, son adversos, son adversarios. Ahora, no solo los anhelos son diferentes, sino que ahora el espíritu quiere hacer algo y la carne no lo deja, porque son adversarios. Y la carne quiere hacer algo y el espíritu no lo deja. No solo anhelos diferentes, sino que también ellos son opuestos. Hay una reciprocidad, hay un intercambio entre el espíritu y la carne. Ahora Pablo explica para qué. Y este para qué denota propósito o resultado. Pablo va a expresar el resultado de esta lucha que estamos viendo aquí. Va a decir por qué el espíritu y la carne se oponen mutuamente, se oponen entre sí. ¿Lo ven ahí? ¿Para qué? Para que no hagáis, para que no pongas en práctica, para que no practiques lo que tú quieres, lo que quisieres. Pablo está diciendo que los dos se van a oponer para que no se haga lo que uno quiere ni lo que el otro quiere. O sea, si tú eres un verdadero creyente que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, entonces a ti ha venido a morar el Espíritu Santo y dentro de ti también están tus deseos, los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está siendo conducido por la carne, practicando su pecado, el Espíritu se opone. Se pone en contra de esas actividades pecaminosas para que no las pueda seguir desarrollando. Gloria a Dios por el ministerio del Espíritu Santo. Amén. O sea, tú anhelas hacer algo pecaminoso y el Espíritu viene y dice, no, yo anhelo lo contrario. Yo me opongo, carne, a lo que tú quieres hacer. Ahora, cuando tú estás siendo conducido y guiado por el Espíritu, la carne no se va a quedar tranquila. Y tú estás ahí en tu tiempo devocional buscando congregarte, buscando rendir cuenta y la carne dice, hey, vamos a ver YouTube, vamos a ver Facebook, vamos a ver esto, porque la carne también se va a oponer para que tú no hagas lo que sabes que tienes que hacer, lo que el Espíritu desea. Ahora, recordemos que toda esta batalla ocurre dentro de nuestro interior. Y esto es importante. La batalla es aquí adentro, dentro de nosotros. Quizás ahora tú estés triste pensando, pero yo tengo estas luchas más seguido de lo que quisiera. No es que un día yo me siento mal con esta batalla, es que cada rato yo me siento mal porque yo siento que la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra, y yo siento que el espíritu quiere una cosa y la carne viene otra. Y amado hermano, esto me pasa más seguido de lo que yo quisiera. Esto me viene muy seguido y tal vez eso te entristece. Y te pone mal y te lleva a que no quieres leer más la Biblia y te lleva a que no quieres seguir congregándote y te lleva a que quieres tirar la toalla porque tú dices, esta lucha es incansable, no la venzo, no la gano. Y aquí es donde yo quiero que tengas ánimo de parte del Señor. Dice John Piper, un cristiano no es una persona que no tiene deseos malos. Un cristiano es una persona que lucha contra esos deseos por el poder del Espíritu. Hay algo peor aún que la guerra entre la carne y el Espíritu. Concretamente, que no haya lucha interior. No te preocupes por la lucha. Preocúpate si no hubiera lucha. Alaben a Dios por la lucha interior, dice Piper. La pasividad con respecto al pecado significa la muerte. Si no hay lucha, ahí sí estamos muertos. Si hay lucha, es señal de que todavía hay esperanza, de que debemos seguir luchando. La señal para conocer si el Espíritu habita dentro de nosotros no es que no tengamos malos deseos, sino que estamos en guerra con ellos. Si ahora mismo estás enojado con tu pecado,
Si ahora mismo estás enojado porque tu pecado te quiere dominar, porque tu pecado te arrastra, dale las gracias y la gloria a Dios por eso. Porque es que el Espíritu te está alertando como los anticuerpos. El Espíritu te está diciendo que reacciones contra esa infección. Y tú sientes que por tus propias fuerzas no puedes. Gloria a Dios por eso. Pues hay que depender más del Espíritu para que Él gane la pelea. Te pregunto, ¿estás en guerra con tus malos deseos? No me respondan, pero piense. Ahora mismo sientes que hay una guerra, que estás luchando contra algo. ¿Estás mortificando tu pecado? ¿Lo estás poniendo a dieta? ¿Sabes con qué estás fallando y sabes de qué Él se alimenta y estás tratando de quitarle el alimento para que Él no se siga alimentando? Te pregunto, ¿te sientes mal con tu pecado? Y esta pregunta es medular. Esta pregunta es súper importante. ¿Cómo te sientes con tu pecado? Cuando estás ahí practicándolo, como dice Pablo, cuando estás en esta práctica, ¿te sientes bien? ¿Te da lo mismo? O después que terminas esta práctica, que esa furia de deseo, que esa furia de pasión pasó, te sientes triste y te sientes agobiado y sientes que le fallaste a tu Dios. Salen lágrimas por tus ojos, te arrodillas y vas ahí y le dices, no lo quiero hacer más, sabes que no lo quiero hacer más, pero vuelve a llegar la oportunidad. Yo no te estoy diciendo que está bien que vuelva a ocurrirte lo mismo, pero te estoy diciendo que sigas adelante porque es señal de que estás en una lucha y que el Espíritu Santo está luchando con la carne. Tercera pregunta, ¿te frustra caer y volver a caer en el mismo? No te rindas, estás en una batalla, como decíamos ahorita, como los anticuerpos. Estás en una batalla a muerte, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos da la victoria. Entonces, mi hermano, cuando estas luchas surgen, no deberías desanimarte y tirar la toalla. No, debes reconocer que está ocurriendo una batalla dentro de ti. Esto nos enseña que no debemos andar por la vida como creyentes, como si nada. Debemos estar alerta, como una alarma de incendio, que le entra un poquito de humo y ella empieza a sonar y a sonar y a sonar. Así debemos ser nosotros. Cuando tú sientes que ese pecado se está acercando, cuando tú sientes ya el olor de ese pecado, cuando tú sientes que vas por el camino que te va a llevar con él, tenemos que ser como esas alarmas de incendio que empiezan a sonar. Como los anticuerpos que marcan los virus para saber cuándo regresan de nuevo. Así debemos actuar nosotros. Ya tú reconoces en qué tú fallas, corre por tu vida, aléjate de eso. ¿Qué cosa es? Una aplicación del teléfono. No esperes a mañana, no esperes cuando se acabe la predicación, bórrala, elimínala. Si tú sabes que te va a llevar al pecado, esto es una lucha a muerte, mi hermano, no estamos jugando a ser cristianos. Esto es algo bien, pero bien serio. Y queremos que el Espíritu nos siga llevando. Entonces, así debe pasar con nuestros pecados. Con un poquito nada más que comience a entrar con la más mínima sensación de una lucha interna, no nos desanimemos o desalentemos. Estamos en una guerra y hay dos enemigos acérrimos que están dispuestos a oponerse el uno al otro. Sigamos luchando. Mis amados hermanos, si nosotros miramos este versículo 17 solo, pudiéramos decir, la enseñanza aquí es que estemos alerta. Nosotros diríamos, el versículo 17 me enseña que yo esté alerta, pero sucede algo. Cuando nosotros vemos el versículo 17 junto con el 16, la enseñanza va un poquito más allá de que estemos alerta. Y la enseñanza sería que estemos confiados porque ya Dios nos prometió que el Espíritu es quien gana esta guerra. Recuerda que tú no estás solo, el Espíritu Santo está contigo. Y ahora todo cambia, porque no es solo mantente alerta, sino que ya Dios prometió en el versículo 16 que si tú eres un verdadero creyente, si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú creíste en Cristo como Salvador, si el Espíritu Santo vino a morar a tu vida, si el Espíritu Santo está contigo, Él es el quien pelea esta guerra por ti y Él es quien te lleva y Él te va a dar la victoria. Así que si estás sufriendo, pero sabes que eres un verdadero creyente, mantente firme y no abandones, porque vas a tener la victoria por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver una última razón. Tenemos que recorrer ahora versículos 18, 19, 20 y 21. Y vamos a ver la tercera razón por la cual nosotros debemos vivir conducidos por el Espíritu Santo, recordando que la ley no puede hacer nada contra el pecado, solo el Espíritu Santo. Sigamos con el Espíritu Santo. Y la tercera razón es que es el único capacitado para librarnos de las tendencias
naturales. ¿Quién? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el único capacitado para librarnos de las tendencias naturales. Si la ley no puede hacer nada en contra de las tendencias naturales, pues tenemos que correr al Espíritu Santo, porque es el único que tiene el poder y la capacidad para ayudarnos en esta lucha. Vamos al versículo 18 y Pablo empieza con un pero. O sea, él continúa, versículo 16, 17, 18, él sigue con la idea, pero, y dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Después de haberle explicado la situación desgastadora que vive el creyente con la lucha interna que sostienen la carne y el espíritu, ahora les da la solución a su problema con la ley. Gracias a Dios por la vida de Pablo. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Debemos dar gracias. Gracias al Señor en todo. Darle gracias en todo. Porque tenemos el mapa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está la solución? Dice Pablo. Pero si sois guiados. La palabra aquí para guiado es el ayo. Recuerdan que la ley era un ayo, era alguien que nos guiaba hasta que llegáramos a Cristo. Ahora Pablo dice aquí, pero si ahora ustedes son guiados no por la ley, si ahora ustedes son conducidos, llevados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque si sois guiados por el Espíritu, dice Pablo, una negación, no estáis. Y está diciendo eso ahí, estáis en presente. Es lo que está diciendo ahí, que en el instante, ya, ahora mismo, ustedes no están bajo, sometidos, ¿a qué? A la ley. En otras palabras, si el Espíritu Santo es quien guía tu vida, ya tú no necesitas una ley que te asuste, que te guíe, que te conduzca a Dios, porque el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo te está conduciendo. Pablo aquí no está afirmando que la ley es mala o que no debemos cumplirla. No, su afirmación es que ya no necesitas la ley como tutora, como cuidadora. Ahora tienes a alguien, una persona 100% capacitada para esta tarea. Alguien que no solo va a apuntar, sino que cumplirá la tarea a cabalidad. Te presentará delante del Padre sin fracasar en la misión. ¿Qué es lo que les quiero decir aquí de parte del Señor? O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? Nosotros aprendimos no que la ley es mala, sino que la ley es inefectiva en contra de la justificación. La ley no nos puede justificar de nuestros pecados. Solo Cristo nos puede justificar. La ley tenía un doble propósito. Uno era como un espejo, mostrarnos cuán pecadores somos. Cuando tú te miras en un espejo, a veces nos creemos que estamos bonitos. Y cuando llegamos y nos miramos delante del espejo, decimos, ay, pero mira esta espinilla, pero mira, me están saliendo pelos en las orejas, en la nariz, no sé, la mujer, una cana, ay, es mi esposo. Y así, y el espejo nos muestra cuán imperfectos somos. Así es la ley. Nosotros nos paramos frente al espejo de la ley y nos damos cuenta que mentimos, que somos orgullosos, que somos arrogantes, que pecamos, que somos envidiosos y muchas otras cosas que vamos a ver después. La ley es como el espejo que nos muestra el pecado, pero la ley no nos deja ahí. La ley nos enseña y nos lleva a Cristo. Es como el guiador, el tutor que enseña al niño, porque nos dice, tú solo por ti no puedes cumplir esto. Y lo intentas y falla, y lo intentas y falla, hasta que te lanzas a Cristo y ahí encuentras paz y descanso en Él. Ahora el Espíritu Santo, como la ley en su momento, en su ministerio, que no pudo, ahora el Espíritu Santo, dice Pablo en esta promesa, que el Espíritu Santo sí nos puede llevar, nos puede guiar hasta nuestro Dios en medio de esta batalla que estás librando contra el pecado. Por eso, una vez más, debemos exponernos cada día más a las radiaciones del Espíritu para que éste afecte cada día más nuestro andar, produciendo que nuestro peregrinar, nuestro caminar sea uno que se parezca más y más al de Cristo. Tenemos que exponernos a Cristo, tenemos que exponernos a su palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar de Dios, leer buenos libros cristianos, aprovechar el tiempo. Busquemos de Dios, dependamos de Dios. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis debajo, sujetos a las regulaciones. La palabra ley ahí es regulaciones. Algunos gálatas y los judaizantes entendían que el objetivo claro de la ley es el de reprimir las malas tendencias naturales del hombre en su estado caído. Ellos veían la ley, algunos gálatas, no todos, y los judaizantes que le estaban enseñando como maestros en la ausencia de Pablo, ellos veían la ley como la manera de parar las restricciones. Ellos decían,
oh no, la ley es importantísima porque si no tenemos la ley no vamos a parar de pecar. La ley es la que nos va a ayudar a parar de pecar. Y Pablo está tratando de explicar, y espero que ustedes con la ayuda del Señor lo estén entendiendo, que no es así. El único que nos puede dar la victoria en contra del pecado es el Espíritu Santo. La ley nos muestra, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda en esta lucha. Una vez más, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pero en la experiencia podemos testificar de la ineficacia de la ley para tales propósitos. Nosotros podemos testificar que fallamos y que pecamos aun cuando sabemos lo que no podemos hacer. Nosotros sabemos que no debemos practicar ciertos pecados, pero por saberlo no significa que no lo haremos. ¿No es verdad, niños? Mamá les dice, no se coman ese dulce, y yo creo que es peor. Ahí es cuando más el hecho de saber la ley nos informa que hay algo que no debemos hacer y queremos ir a comernos el dulce. Hijos míos, esto no les conviene, un día se van a casar. Y ahí es cuando más queremos hacer eso que mamá y papá nos dice que no hagamos. Si es un niño pequeño, le dice, no metas el dedo en el tomacorriente y tienes que mandarte a correr y ponerle una tapita porque iba el niño a querer meter el dedo en el tomacorriente. Porque así es nuestra naturaleza y a veces el hecho de saber una ley, en vez de detenernos, lo que nos hace es tentarnos más. A veces tú no informas y el pecado sale natural pero se demora. A veces tú informas y al instante la persona quiere ir en contra. Esto es bien importante, escuchemos esto. Ahora, el Espíritu Santo de manera eficaz puede provocar en nosotros una vida en la que las tendencias naturales no pasen desapercibidas, sino todo lo contrario, las detectamos como los anticuerpos, con los virus y con los antígenos, y le suplicamos al Padre en el nombre del Hijo que su Santo Espíritu las remueva de nuestras vidas para ser más como Cristo. Ahora, Él no solo detiene esas tendencias naturales y las vence, sino que también tiene la capacidad de producir otras completamente diferentes. El Espíritu Santo no solo ahora nos dice esto es pecado y nos ayuda a luchar con el pecado, sino que produce en nosotros lo que se conoce como el fruto del Espíritu. No solo detiene lo que está mal antes que se me duerma alguien, sino que dice que el Espíritu Santo también puede producir unos hábitos y unas tendencias nuevas en el creyente. Concluimos esta idea antes que se me duerma diciendo que la ley no está capacitada para cumplir con la tarea del Espíritu Santo. Lo podemos resumir así. Amén, dijo un hermano. La ley no está capacitada para luchar contra las tendencias del Espíritu Santo. Los muertos hablan. Ahora, ¿cuáles son estas tendencias que la ley no está capacitada para librarnos de ellas, pero el Espíritu Santo sí? Porque quiero que entiendan esto. Estamos en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y quiero que se queden con esto, antes de entrar al 19. ¿Cuáles son esas tendencias que la ley no está capacitada para librarnos de ellas, pero el Espíritu Santo sí? Ahora Pablo va a hablar de un grupo de tendencias que la ley, por mencionarla, no nos ayuda a vencerla. Pero si el Espíritu Santo nos lleva de la mano, podemos luchar con estas tendencias. Versículo 19, dice la palabra del Señor. Y manifiesta, brillantes, que se pueden ver con facilidad, son las obras, el trabajo que hace la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Recuerden, la carne es todo lo contrario al espíritu, por resumirlo de alguna manera. Son todos esos deseos físicos y morales que nosotros queremos que a Dios no le agradan. Ahora, para poder ir rápido, porque tenemos mucho, traté de hacer 5 bloques. Vamos a dividir estos pecados en 5 grupos. Y mi ánimo en esta tarde no es ir a la perfección en todo, sino que vamos a ver algunos simplemente para tenerlo presente. Y vamos a ver solo el significado de algunos porque no contamos con el tiempo para verlo todo. Y el primer bloque, 5 bloques vamos a tener. Primer bloque, pecados sexuales. Vamos a ver los pecados sexuales. ¿Cuáles son estos pecados? El primero es, en la lista, adulterio. Y manifiestas, visibles son las obras, el trabajo de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio. ¿Qué cosa es adulterio? Tal vez para los jóvenes y para algunos niños. El adulterio es cuando una persona que ya se ha casado legalmente con su esposa y entonces él tiene relaciones matrimoniales o sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa.
¿Me hago entender, niño? Ese es el adulterio. Una persona adúltera es alguien que se olvida de mamá o papá y va con otra mujer o con otro hombre. Después Pablo continúa, fornicación. Y la fornicación es cuando alguien que no se ha casado tiene una relación ilícita o que sí está casado con otra persona. Cualquier relación ilícita es fornicación. O sea, una persona adúltera es un fornicario. Un fornicario no necesariamente es una persona adulta. Por ejemplo, en el noviazgo. Si usted es un joven, una jovencita cristiana, yo quisiera decirle que tenga cuidado con la fornicación. Sobre todo a los padres. Imagínense, estamos hablando del deseo de la carne. Dos pecadores que aunque son creyentes y son cristianos, están en su noviazgo solo en un lugar. Cuando esas dos bombas atómicas se unen, la explosión es enorme. Entonces, yo les digo, estamos viendo la lucha contra la carne. Jóvenes que estamos aquí y no jóvenes también. Si usted es un creyente que tiene el Espíritu Santo, detecte ese humo cuando empieza a producirse y salga corriendo de ahí antes que haya una explosión. Pero como hoy es una predicación de aliento y de gracia, si por alguna casualidad usted ha fallado en ese intento, pues corra a los pies de Cristo. No se aparte del Señor, siga buscando a Cristo. De verdad se lo digo, hay oportunidad en Jesús. Fue una lucha que no pudiste vencer. Levántate, cásate con esa jovencita o con ese jovencito, si el Señor lo permite, y si los dos son creyentes y se aman y siguen teniendo el deseo de mantener la relación y busquen de Cristo. Pero estoy mencionando para que podamos ver los pecados en los que podemos estar fallando o en los que pudiéramos fallar en el futuro. Después habla de la inmundicia, suciedad moral, cualquier tipo de suciedad moral que podamos hacer. Después pasa la lascivia, y me detengo rapidito aquí. La palabra en el griego es libertinaje sexual. En estos días estaba leyendo la noticia de una actriz canadiense, de jovencita. Ella hizo películas muy importantes y en algún momento ella empezó a sentir esta tendencia de que le atraían las mujeres. Ya ella no le atraían los hombres, sino que ahora le atraían las mujeres. Ella decidió que ella era lesbiana y se hizo novia de otra muchacha. O sea, una muchacha con una muchacha, novio. Se casaron. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo creía que eso estaba bien. Un día en medio de la relación ella dice, no, yo solo ahora no soy lesbiana, sino que ahora yo soy transgénero, ahora yo soy un hombre y yo no quiero que me acusen, yo quiero que me ataquen en las redes sociales, pero ahora yo soy un hombre. Las personas volvieron a aplaudir aquella actitud. Hace poco leí la noticia que ya las dos se divorciaron. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero esa jovencita no tiene, ya una mujer ya no tiene el Espíritu Santo. Ella tiene esta lucha contra los deseos de la carne, pero no tiene un Espíritu Santo que la guíe, que la ayude, que la lleve, que la guíe en este caminar. Pero si usted es un creyente y usted está luchando con esto, con la atracción por una persona del otro sexo, usted no está solo. Usted tiene al Espíritu Santo para que lo guíe, lo aliente y lo lleve en esta lucha. Conozco testimonio de varias personas cristianas que se han convertido y eran homosexuales. Y hoy por hoy siguen con su lucha, pero siguen glorificando a Dios porque ahora el Espíritu Santo está con ellos. Pero también conozco la historia de un joven que estudió conmigo en la universidad y él no era creyente y él era homosexual. Él empezó poquito a poco y empezó, como decimos, a salir del closet y se destapó un día una cosa y un día otra hasta que él andaba caminando como una mujer, con fracciones de mujer por la universidad y las personas celebraban eso. Todo el mundo pensaba que él estaba realizado y que él estaba bien. Pero eso es incierto, la palabra de Dios que nos enseña que Él tiene adentro, ¿qué cosa? Una lucha, pero en esa lucha no tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. Este joven terminó suicidándose, terminó ahorcándose en una habitación. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a pasar a la segunda lista y son los pecados en la adoración. Y Pablo empieza con los pecados en la adoración a hablar de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración a una imagen o ídolo. Pero más exacto, un idólatra es esclavo de alguien más que no es Dios. Cuando nosotros nos volvemos esclavos de cualquiera que no sea Dios, nosotros somos idólatras. Dígase el dinero, nuestro puesto de trabajo, nuestros hijos, nuestro empleo. Cuando cualquier de esas cosas ocupa el lugar de Dios
y es nuestra máxima en la vida, ya no es Dios, ya es una de esas cosas, nosotros estamos idolatrando eso en lo que hemos puesto nuestra confianza. Sigue con hechicería, hablando un poco tal vez de algún tipo de farmacéutico de aquel tiempo que hacía encantamientos, medicina. Y vamos a pasar a otra lista bien interesante. No nos podemos detener en todo y es la lista del carácter. Aquí en el carácter vamos a mencionar solo algunos porque conocemos los significados. Y él habla de primero enemistades, todos sabemos lo que es. Pleitos, todos sabemos lo que es. Celos, lo sabemos. Iras, sabemos lo que es ira. ¿Usted no lo sabe? Diga algo que sea contrario a lo que su esposa quiere, a lo que su esposo quiere, a lo que el jefe de trabajo quiere, y ya va a ver a su jefe airado. Contiendas y disensiones. Y me paro un poquito aquí. Contiendas y disensiones tiene el significado de división. Es el pecado que te lleva a querer dividir, a querer causar una división. Cuando tú quieres división, ya sea en tu trabajo, en la iglesia, en lo que sea, tú eres contencioso. Tú eres, no es disensiones, contiendas y disensiones. Tiene el significado de división. Pero vamos a verlo un poquito más completo porque Pablo tiene un propósito con todo. Y viene la palabra después de disensiones, ¿cuál? Herejías. Y ahí en herejías se refiere a las personas que tienen predilección por una verdad. Esto es lo que yo creo y así lo creo. Pero lo creen tan fuerte que ellos están dispuestos a causar una división, una disensión, una contienda en el lugar que está. Si nosotros vamos al contexto, ¿quiénes eran estas personas que querían hacer eso? Los judaizantes. Ellos creían, sí hay que guardar la ley porque la ley es la que nos puede preservar, la ley nos hace más santos. Y estaban dispuestos a desbaratar la iglesia de los Gálatas con tal de apoyar su punto herético, su herejía de lo que ellos pensaban. O sea, y aquí viene el amor también. Ellos no amaban la iglesia de los Gálatas. Ellos amaban su idea y su manera de pensar. O es así o no es de ninguna manera, aunque el barco se hunda. O es a mi manera o no es a ninguna. Y viene después la palabra envidias, que todas la conocemos. Esta última lista, estas dos últimas fueron las más difíciles. Y le puse esta lista desenfreno. Aquí en desenfreno vienen los homicidios. O sea, cuando tú eres dominado por la ira o por cualquier otra cosa y no tienes freno, puedes terminar asesinando a una persona. Por eso le puse desenfreno. Borrachera, las personas que tienen una adicción por el alcohol. Y aquí vamos a ver más adelante que pueden entrar muchos otros pecados. Y no se puede controlar, es un borracho porque está desenfrenado. Y la palabra literal de orgías significa desenfreno. O sea que cualquier homicidio borracho de alguna manera está haciendo una orgía, hay un desenfreno en esa persona. También debemos detectar si estamos cayendo en alguno de estos pecados y acudir a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos aliente, porque el Señor quiere ayudarnos con esta batalla. Si tú eres un creyente que has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, yo te aliento, yo te animo a que sigas en esta lucha y no te des por vencido. Dije 5 listas y mencioné 4, creo, ¿no? Se equivocó el predicador, pero no importa. Seguimos. Vaya usted piensa, ahí llegamos al pecado de orgía. Y vaya aquí donde usted piensa, wow, qué bueno soy. ¿Sabes qué? Yo no estoy en ninguna de estas listas. Eric, tú has mencionado todo esto y yo no estoy ni en una. Le tengo una sorpresa. Dice el apóstol Pablo y dice así. Y continúa. Orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas. O sea, y cosas parecidas. Hay más pecados. Pablo solo mencionó algunos. Pero usted piensa, yo no soy mentiroso, chismoso o envidioso, que es bien difícil, porque ya con esta lista yo me imagino que fallemos en uno. Pero vaya usted es tan santo que no falle en ninguno. Por si acaso, Pablo dice que hay otros pecados en los cuales sí le vamos a fallar al Señor y sí vamos a tener una lucha. Así que es mejor que seamos sinceros con el Señor y detectemos dónde está esa lucha y le supliquemos a Dios toda su ayuda. Versículo 21, la segunda parte ya para terminar. Y dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terminamos con esto. Pablo dice, os lo dije de antemano, les advertí, se lo recuerdo ahora, que los que desempeñan repetida o habitualmente estas tendencias naturales no reinarán con el rey.
Es lo que Pablo les quiere decir aquí. Él se refiere aquí a los que practican el pecado sin ningún tipo de lucha interna, y al pasar del tiempo en ninguno de los frentes se ve avance, sino todo lo contrario. Pablo está hablando aquí de los que no van a heredar el reino de Dios. Son las personas que practican el pecado, pero al no tener el Espíritu Santo les da lo mismo. Y pasan los años y los años y tú lo ves con la misma lucha y con la misma lucha y con la misma lucha, y ya tú empiezas a dudar si es un verdadero creyente. Porque a la luz del texto hemos visto que el verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a ayudar a luchar, pero no solo te va a ayudar a luchar, sino que te va a dar la victoria sobre ese pecado. Entonces es incongruente que pasen años y años y años y una persona con la misma lucha, o que se muera teniendo la misma lucha. El hecho de luchar es bueno porque el Espíritu Santo está trabajando, y yo te animo, te aliento a que le pidas a Dios que el Espíritu Santo te ayude en esta lucha y que puedas vencer. Pero tiene que pasar algo. Pablo está hablando aquí que los que van a perder la salvación no son los creyentes, sino aquellas personas que practican el pecado sin importarle, aquellas personas que no son creyentes. Dice R.A. Kohler: los que hacen tales cosas muestran estar sin el don transformador de la fe. Muestra la realidad de que la fe que justifica y la realidad de la nueva vida en Cristo que está dentro de él, por una ruptura con todas estas obras de las tinieblas, aunque le hayan sido familiares en el pasado. Aunque tú hayas practicado esto en el pasado, ya tú no quieres saber nada del pecado. Si somos verdaderos creyentes, nosotros queremos vivir en santidad. Y aunque no lo logremos, estemos en lucha, pero nuestro anhelo es parecernos a Cristo y es ser más santo cada día. Juan Calvino lo dice así: quien no padece una u otro de estos pecados, respondo, dice Calvino, Pablo no amenaza con que serán excluidos del reino de Dios todos los que hayan pecado, sino todos los que permanezcan sin arrepentimiento. Los propios santos están muy agobiados, pero vuelven al camino. Tal vez alguno de ustedes se apartó por un tiempo, pero como era un verdadero creyente, el Espíritu Santo lo contritó y lo trajo de nuevo al redil, porque es una obra del Espíritu Santo. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo lo selló, si Dios lo selló, usted no se va a perder y usted no se va a sentir bien cuando esté apartado. Ya estoy terminando. Pues sé que me he extendido un poquito. En una ocasión yo me aparté, estuve alrededor de 2 meses apartado, pero recuerdo que apartado los jóvenes me preguntaban, los jóvenes me veían en la iglesia, en los pueblos donde los muchachos se ven, caminamos en la calle, todos nos conocemos, y me acuerdo que a muchos les impactaba con mi vida pasada cómo yo estaba ahora en la iglesia adorando al Señor. Pero después de un año en la iglesia, yo empecé a tener anhelos por las cosas del pasado, la música, el baile, la fiesta, pero yo creo que ya yo había creído en Cristo y que el Espíritu Santo estaba en mí. Dios en su gran bondad es como si me hubiera dicho: ¿tú quieres irte? Vete. Pero me acuerdo que cuando volví a bailar no sentía lo mismo que sentía antes. Cuando volví a tomar no sentía lo mismo que sentía antes. Resultado, tuve que regresar. Solo se los cuento para ilustrar. Pero también conocí un hombre casado, con hijos. Y me recuerdo en aquel tiempo, y fue algo impactante para mí, él decía: yo perdí mi vida entera en la iglesia. Me he echado toda mi vida en la iglesia. Ya él estaba apartado. Y lo mejor que me ha pasado es estar aquí. Entonces yo podía comparar eso, y un poco para que tengan una noción de si tienes el Espíritu Santo o no, y ahora mismo estás apartado o estás luchando y estás escuchando esta predicación. Todas las amenazas de los juicios de Dios nos llaman al arrepentimiento, para lo cual el perdón está siempre listo con Dios, dice Calvino. Pero si seguimos obstinados, serán un testimonio contra nosotros. Si tú sigues obstinado en pecar y en caer en el mismo pecado, es una señal posiblemente de que no tienes el Espíritu Santo. Amado hermano, ¿estás sosteniendo una gran lucha ahora mismo? No te des por vencido. Mantente alerta. No retrocedas ni una pulgada. Si eres un verdadero creyente, un arrepentido, vivirás en constante arrepentimiento, porque el Espíritu Santo te está conduciendo por esta vida. Ya eres testigo de que las regulaciones no pudieron detener ni mucho menos cambiar tus tendencias naturales. Pero queda una opción. Corre a Cristo, para que recibas el Espíritu y junto con Él la promesa de que bajo su conducción no cumpliremos el deseo de la carne. Visita que estás aquí, persona que me escuchas por primera vez. Nosotros nacemos pecadores y defectuosos. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Nuestro cuerpo está bañado por el pecado. El pecado es esa infección espiritual que hay en nuestro cuerpo. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu Santo.
Vamos a decir que funciona como los anticuerpos, para que en el momento que entre el pecado, Él se activa y Él empieza a producir el deseo en nosotros de luchar contra eso. No solo eso, sino que marca ese pecado para cuando otro día regrese, nosotros podamos detectarlo y luchar contra él. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? ¿Vamos a seguir pecando o vamos a arrepentirnos y vamos a clamar al Padre para que nos ayude con esa lucha que tenemos ahora mismo? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de la lucha que ahora mismo sostenemos con ciertos pecados, pecados que nos agobian, tal vez del carácter, tal vez sexuales o tal vez de otra índole que aquí nos ha mencionado, pero dice Pablo que hay muchos más, Señor. Si algo es seguro, que en algo te estamos fallando, Dios. Ayúdanos a percatarnos rápido de dónde está el problema y ayúdanos a ir de rodillas delante de ti, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos, Señor. Y ayúdanos a clamar a ti, Señor. Pero ayúdanos a hacerlo con ánimo. Ahí cuando Satanás venga a decir mentiras y a decir que nos rindamos, que abandonemos, que nos sigamos hundiendo en más y más pecados, Señor, que podamos ver con claridad tu palabra y cómo tu Espíritu Santo nos está guiando, Señor. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de los medios de la gracia que tú nos has dado para esta batalla, para ser más expuestos al trabajo del Espíritu Santo, Señor. Confiamos en ti y permite que esto no sea una predicación solo de palabras, sino que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando ahora mismo en los corazones. El Paracleto, el Consolador, consolando de la misma sustancia que el Hijo, de la misma sustancia que el Padre, Señor. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.